Hablar de proceso penal es ilusorio porque no existen garantías jurídicas. En Venezuela hace muchos años existe la fuerte crítica de que no tenemos certeza jurídica, es decir, que podemos ir por un mismo delito ante un mismo tribunal y el juzgador puede fallar de forma totalmente distinta. No existe un criterio uniforme entre los tribunales penales de nuestro país. En esta parte me voy a referir y voy a motivarlos a investigar sobre diversas fases que tenemos de violación de derechos constitucionales dentro de nuestro país. Y me voy a referir a esta parte, a la aplicación de la justicia militar, muy particularmente a hechos acaecidos en nuestro país entre 2017 y 2018 con relación a la jurisdicción especial. En una conferencia de prensa celebrada el 25 de agosto del año 2017, el fiscal general declaró que 84 de los 110 casos de civiles detenidos durante las protestas y procesados ante la jurisdicción militar serían transferidos al sistema de justicia ordinaria. Lo dijo el fiscal general de la República. Se determinó, no obstante, que en ese momento habían ya más de 600 casos de civiles que habían sido presentados ante tribunales militares, una discrepancia que no fue abordada en esa rueda de prensa por la alta autoridad. Además, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que los civiles seguían siendo presentados ante los tribunales militares tras la declaración del fiscal general de la República. Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, entre agosto del año 2017 y abril de 2018, habían sido señalados por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles implicando graves violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, competente, independiente e imparcial establecido con arreglo a la legislación especial. En nuestro país tenemos un alto conflicto en las líneas de mando. Si el fiscal general de la República de un país está en una alocución nacional manifestando que esos civiles deben ser presentados por tribunales ordinarios, ¿cómo es posible que sigan detenciones y se presenten a esos civiles ante jurisdicción especial? En este país no se respetan las líneas de mando, es decir, que por ejemplo el obrero de una institución puede dar una orden y revocar la girada por la autoridad de la institución. ¿Qué ocurre con la cadena de mando en nuestro país? Es un asunto que nos debe llevar profundamente a la reflexión, porque, por ejemplo, que una autoridad nacional establezca líneas y directrices y no se cumplan, nos colocan en un estado de anarquía, y eso lo observamos y lo podemos palpar en todas las instituciones del Estado venezolano. No se respetan las directrices y no se respeta la cadena de mando. La pregunta es, ¿por qué no se respeta la cadena de mando? En el examen le formulé una pregunta con relación a el principio de subordinación y el deber de obediencia que tienen los militares en el ejercicio de su función. Una alumna me manifestó que a ella le parecía el deber de la obediencia y quiero hacerle llegar que fue muy interesante que usted como abogada me manifestara o me increpara, pero si ellos tienen el deber de la obediencia, sí lo tienen, pero ellos no pueden ampararse en el principio de la subordinación y respetar la cadena de mando. En el caso de ellos respetan la cadena de mando y cumplir órdenes, por ejemplo, de golpear, colocar a un detenido en condiciones de repudio de orden mundial, porque todo está establecido en protocolos y convenios y los derechos humanos tienen el efecto mariposa.
lo que ocurre en este momento, por ejemplo, en Singapur, la violación de un derecho humano, puede también vivirlo un familiar suyo o usted en primera persona. Es decir, que esto es una lucha de todos y es una lucha constante para que se respeten los derechos humanos, pero eso comienza con conocer y podernos defender. Ningún militar en servicio activo, ni ante autoridad nacional, ni menos ante autoridad internacional, podrá defenderse a sí mismo alegando que practicó una tortura, un trato cruel, inhumano o degradante, ya previsto en nuestra ley especial para sancionar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vigente en la República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2013, bajo el amparo de que fue una orden superior y él le estaba dando cumplimiento. Es imposible de que si existe, por ejemplo, el delito de la insubordinación, sí, pero está previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar, y aprovecho para formarlos completamente, que dentro del Código Orgánico de Justicia Militar tenemos 4 modalidades donde están agrupados diversos tipos de delitos. Los más castigados severamente con pena de presidio, tenemos en primer lugar los delitos contra la independencia, integridad y libertad de la nación. En primer lugar, traición a la patria, también previsto en el Código Penal, el espionaje contra el derecho internacional, rebelión contra el orden y seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el motín, la sublevación, la falsa alarma, el ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hice una pausa en el delito de rebelión. Actualmente tenemos muchos militares que están detenidos por este delito de rebelión. Y pareciera que el delito de rebelión, y para toda Sudamérica, los golpes de estados son parte de la cultura de la ciudadanía. Si no, vamos a estudiar cuántos golpes de estado hemos tenido en nuestro país. Y en cuanto al delito de ultraje al centinela, por ejemplo, tomarle el uniforme a un funcionario, esto es ultraje al centinela. Tocarle sus insignias y arrancárselas es ultraje al centinela. Sea femenino o masculino, agarrar el uniforme se respeta, porque es el respeto para la institución. Ese es el delito de ultraje al centinela. Por ejemplo, agarrar la bandera y quemarla, o colocarla al revés, o mantenerla con 7 estrellas. Eso es un delito a la bandera, a los símbolos patrios. En el segundo grupo que contempla el Código Orgánico de Justicia Militar, tenemos contra los deberes y el honor militar, la usurpación y abuso de autoridad, decir que son coroneles y en realidad lo que son tenientes. Insubordinación, pero insubordinación dentro del establecimiento militar. Ejemplo, que le digan, usted se tiene que ir ya para el kilómetro 88 y él diga, no, porque a mí no me da la gana. Eso es insubordinación, que muchas veces se confunde con el deber de obediencia. Tenemos en tercer grupo de estos contra los deberes y el honor militar, el delito de desobediencia, la deserción, el abandono del servicio, negligencia, inutilización voluntaria para el servicio y la denegación de auxilio. En el tercer bloque, que contempla el Código Orgánico de Justicia Militar, tenemos la evasión de presos y prisioneros, así está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar, cobardía y delitos contra el decoro militar. Y en el cuarto bloque de delitos tenemos uso indebido de condecoraciones, insignias y títulos militares. Contra la fe militar, falsificación y falsedad, contra la administración militar, contra las personas y la propiedad y contra la administración de justicia militar. En cuanto a este uso indebido de
condecoraciones, perdón, insignias y títulos militares, debo decir que hay unos cuantos civiles que han sido detenidos portando uniforme militar e insignia, sobre todo en nuestro estado Bolívar, para hacer uso indebido de las mismas con uniformes, con insignia, y lo que se encuentran es traficando cualquier otra cosa menos las buenas costumbres del venezolano.